toca hablar nuestro tema de la era Roma napoleónica. Life de Napoleón Bonaparte. Nació el 15 de agosto de 1769 en Ajaccio, capital de la isla francesa de Córcega. Su padre, Carlo Bonaparte, era abogado de buena familia, mientras que su madre, María Letizia Ramolino, provenía también de una familia aristocrática. Entre los dos tuvieron 13 hijos, de los que solo 8 llegaron a la vida adulta, muchos de ellos de forma exitosa, pero especialmente reconocidos fueron dos, Napoleón y José. Siendo joven, el pequeño Napoleón destacó como un gran estudiante. Su asignatura favorita eran las matemáticas, aunque su fuerte carácter le perdía en algunas ocasiones. Creció bajo la mano de su madre, la persona que le enseñó a Napoleón prácticamente todo lo que sabía en la vida. Su padre le consiguió una beca para estudiar en un colegio militar en Francia. En 1778, con solo 9 años, Napoleón pisó Francia por primera vez. No sabía francés, ya que era corso, y crecería en aquel estricto colegio durante los siguientes 5 años odiando a Francia y a los franceses. Pasarían años antes de poder olvidar ese sentimiento. Ingresó en la Real Academia Militar de París y 5 años después, el 14 de julio de 1789, cuando Napoleón no había cumplido los 20 años, se desató la Revolución Francesa. El pueblo de París, profundamente descontento con las desigualdades, explotó contra el rey Luis XVI, terminando con la monarquía y dando comienzo a la Primera República. Con 23 años abandonó el ejército francés y regresó a Córcega. Él, teniente de la Guardia Nacional, entró en la política corsa, rivalizando con Pasquale Paoli, gobernador de la isla y uno de sus ídolos de la infancia. Pero Napoleón no consiguió imponerse a Paoli y fue finalmente desterrado de Córcega. En junio de 1793 se vio obligado a embarcarse rumbo a Francia con su madre, sus 3 hermanos y sus 3 hermanas. Sin embargo, al llegar a Francia se encontró con un país patas arriba. Maximilien Robespierre lideró un periodo de terror, con la guillotina como protagonista, hasta que esta se volvió en su contra. Napoleón sería readmitido en el ejército como capitán de artillería y fue destinado a Toulon. La flota inglesa dominaba el puerto, pero Napoleón llevó a cabo su primera gran acción militar. En 1795, ejército y pueblo se unieron para restaurar la monarquía. El gobierno se puso en manos del joven Bonaparte, que arremetió cruelmente contra los revolucionarios. Poco después, fue nombrado general. Su primera batalla como comandante del ejército francés le enfrentó a los austriacos. Una operación espectacular ante ejércitos superiores que le hizo ganarse el respeto de sus hombres y conseguir la paz con Austria y sus aliados. Después de otras campañas, abandonó su ejército para regresar a Francia y salvar al país ante la crisis del Directorio. De esta manera, en 1799 dio un golpe de estado que estableció un nuevo régimen, el consulado. Y él, por supuesto, sería el cónsul. Poco después cruzaría los Alpes con un ejército para derrotar a los austriacos en la batalla de Marengo. Aquello le reafirmó, le hizo firmar la Constitución de 1802 que le otorgaría carácter vitalicio. Y finalmente, en 1804 se proclamó emperador. Entre sus principales medidas estaban las de restablecer la paz en Europa, hacer desaparecer los diezmos, que era un impuesto que se pagaba a los señores feudales, y otros privilegios, a la vez que trataba de consagrar la igualdad de los ciudadanos ante la ley o la presunción de inocencia. Una de las medidas más polémicas fue el bloqueo continental sobre las mercancías británicas, con el objetivo de arruinar su poder comercial. Conquistó Portugal y nombró a su hermano José rey de España después de lograr la abdicación de Fernando VII. Y aunque Napoleón era tímido con las mujeres, se terminaría enamorando de una aristócrata criolla conocida como Josefina, una viuda y madre de 2 hijos con la que contraería matrimonio civil. No obstante, en 1810 se volvería a casar, esta vez con María Luisa de Austria. Las batallas del Imperio de Napoleón se sucedían, y tras quebrar su alianza con el zar Alejandro I en 1812, atacó a Rusia, pero le pudo la ansia de poder y terminó doblegado. Conservó el título de emperador y se le dio el gobierno de la isla de Elba, de donde terminó huyendo en 1815. Trataría de recuperar el poder, pero caería finalmente en la batalla de Waterloo. Napoleón terminaría abdicando en favor de su hijo Napoleón II y fue recluido en la isla de Santa Elena, donde permanecería cautivo de los ingleses hasta su muerte, el 5 de mayo de 1821. Fallecía uno de los más carismáticos gobernantes. Nacía una leyenda. Y este ha sido el Drama Live de Napoleón. Si te ha gustado
estaba bloqueado, disculpen, uy, ¿ya? Entonces, volvemos a restituir. Lo que estamos viendo con el tema de los franceses, la era napoleónica, ocurre que la era napoleónica ingresa a partir del año 1799. Ingresa a partir del año 1799, digamos, dando fin a lo que era llamado el directorio del año 1795. Entonces, en la 29 inicia la era napoleónica, cuando o Napoleón derrota a los franceses, perdón, me corrijo, derrota a los austriacos, ¿ya? Entonces los austriacos querían ingresar a la política interna de Francia. Cuando ellos querían ingresar, entonces los franceses no estaban en esa disputa interna del año 1795, 96, 97, estaban en una disputa interna ya que buscaban ese, digamos, quién va a liderar, ¿no? Los girondinos, los jacobinos. Entonces, en ese problema interno, ya llamado el directorio, finalmente Napoleón va a ingresar como un periodo de llamado el consulado, por, cuando ellos derrotan a los austriacos. Los austríacos, como le decía, ellos querían intervenir en la política interna de Francia, ¿ya? Tratando de restablecer las monarquías que habían sido derrocados. Entonces, ingresa el famoso consulado, y este consulado va a durar del año 1799, la era napoleónica, hasta el año 1804. En este tiempo del año 1799 se va a nombrar tres cónsul bien comunes, ¿ya? Que se va a conocer en esos tiempos, ¿no? Y el primer cónsul va a estar a cargo de Napoleón. Entonces, se dice que se elimina el directorio e ingresa los famosos cónsules. ¿Cuáles eran los cónsules? Era uno de ellos conformado por Napoleón, el otro era los ducos y otro los seyes. Tanto así que a partir del año 1802, él se va a nombrar como cónsul vitalicio, reclamando algunos, digamos, reclamando algunos beneficios que haya tenido ante la victoria de Austria. Entonces, asimismo, en esa constitución del año 1802 va a restablecer el sufragio universal. Se va a discutir con referente también a implantar toda la parte del poder ejecutivo, legislativo, ¿ya? Entonces va a empezar a restablecer. Entonces va a instaurar definitivamente, ¿ya? Lo que se va a llamar el cónsul vitalicio, que así se va a hacer llamar, ¿no? Entonces el cónsul vitalicio, que va a ser elegido tanto por los de izquierda, por los de derecha que había en esos tiempos, de tal manera que se va a centralizar el poder en Napoleón. Entonces, ese centralizar el poder digamos, va a tener grandes logros en sus inicios hasta lo que él mismo va a llamarse el Imperio de Napoleón, ¿no? A partir del año 1804 al 14. Entonces vemos todavía esa primera parte, ¿ya? La primera parte del consulado. Entonces, a partir del año 1802, aquí vemos los tres cónsules, Sieyes, Ducos y Bonaparte, siendo Bonaparte el primer cónsul. Entonces, a partir del año 1802, ¿ya? Es designado el cónsul vitalicio. Finalmente, los otros van a cumplir el rol de consejeros, ¿no? ¿Ya? Y con eso Napoleón va a tener digamos, un poder centralizado. Entonces, ante este poder centralizado, ya va a empezar a tomar conquistas revolucionarias de tal manera que él en cierta manera va a volver a lo que va a ser un tipo de monarquía, ¿no? Porque ahora va a ser la monarquía de Napoleón. Entonces, en ese mismo tiempo, para no generar problema, para tener apoyo, ya que la iglesia tiene bastante injerencia, firma un concordato con la iglesia católica, ¿no? Entonces, en cierta manera va a tener también el apoyo de la iglesia para que lleve digamos, lleve sus planes, ¿ya? Y su plan sea, digamos, puesto en marcha. Entonces, uno de la planificación que va a obtener es en la planificación social. Se le permite, dice, a los exiliados y el gobierno apoyándose un equipo popular y moderno que debería incluir a altos funcionarios, ¿ya? Que han sido también funcionarios anteriores. Entonces, estos funcionarios de la monarquía, ¿ya? Van a formar parte de su equipo. Entonces, por lo menos ya por ahí ya tiene ciertos apoyos. Asimismo, también él va a tratar de que se termine esa lucha interna que hay de jacobinos, hay grupos revolucionarios que hay, entonces a todos ellos también va a terminar de tumbarlos para que ya no haya, digamos, opositores internos, ¿no? Ya que él se va a tratar de fortalecer
centralizado el poder en él. ¿Qué más podíamos ver en algunos, en un tema de las políticas externas? En las políticas externas va a tener decisiones de victorias muy importantes, que lo vamos a detallar dentro de un momento, ¿no? Va a tener algunas victorias, ya que va a darse, uno de ellos sería el de Austria, otro de ellos que va a tener algunos, va a romper lazos con Inglaterra, mucho más lazos cercanos que tenía era con Rusia. Entonces todo eso se va a empezar a, digamos, a tomar como políticas externas. Otra de las políticas externas que ha tomado Napoleón fue cuando él vendió, digamos, una parte importante del territorio, ¿ya?, a los Estados Unidos. Entonces, eso lo vemos. Otro también de los puntos que se va a dar es en la ampliación de las reformas sociales y económicas. ¿Ya? Va a reestructurar las finanzas públicas, el Banco de Finanzas acerca de su moneda, el franco germinal, así también como la educación, ya a través de liceos. Eso se va a establecer. Entonces, eso lo que se da en su centralismo, todavía lo que se va a llamar como cónsul, ¿no? El cónsul vitalicio. ¿Ya? Ahí podemos ver, ¿no?, lo que le decía anteriormente, el concordato, ¿ya? El concordato con la iglesia, del cual va a haber una tolerancia y del cual él también va a tener apoyo de la iglesia. En el año 1802 en adelante se va a elaborar lo que es el Código Civil. Este Código Civil, con, digamos, el famoso consulado vitalicio de Napoleón, va a dar los derechos a la propiedad, derecho a la libertad individual, reglamentos del matrimonio, divorcio. Entonces empieza a establecerse muchos otros aspectos que se van dando. ¿Ya? Sin embargo, estas reformas estuvieron acompañadas también de represiones, ¿no? Ya que un revolucionario se levantaba, ¿ya?, finalmente llegaba a su fin, ya que Napoleón lo podía fulminar. Entonces, con todos esos principios o antecedentes que se van dando del consulado o del cónsul vitalicio, va a llegar a lo que es el imperio de Napoleón. Entonces, el imperio de Napoleón, nombrado el mismo autodominado emperador del año 1804 al 14, hasta su derrota, vamos a ver que estuvo con algunos puntos importantes que va a tomar en sus inicios. Va a abolir lo que es los impuestos que se daba al feudalismo, ¿ya?, la implantación de algunas instituciones, ¿ya?, va a fortalecer en la parte de la educación. Entonces Napoleón va a tener buenos esfuerzos de tratar de tener ese dominio ahora de emperador francés, ¿no? Entonces él va a tratar de expandir sus territorios también por otros lugares. Entonces, eso sería lo que Napoleón va a buscar a través de las guerras napoleónicas. ¿Ya? Va a tratar de esas campañas de victorias, ¿ya?, o las campañas de Napoleón, también se conoce. Entonces, en este ámbito, digamos, militar y algunos acuerdos que va a haber, vamos a llegar del año 1805 al 15. Vamos a ver de manera, digamos, resumida de cómo se dio este imperio. Para muchos es considerado, sin lugar a dudas, el, el más poderoso ejército que pudo haber habido en Europa, ¿no?, de los, digamos, de esos tiempos. También se le considera a este gran hombre porque tuvo ciertas victorias y en su primer momento tuvo victorias sobre Inglaterra. No hubo varias victorias. Ya a partir del año 1809, 10, 11 en adelante va a empezar a tener algunas desventajas, ¿no? Entonces vemos algunos otros aspectos, digamos, negativos que se dio, es cuando Napoleón va a hacer digamos, el bloqueo continental, ¿ya? Ya va a tratar de querer tomar el único control. Ya muchos dicen, creo que ha tenido que ver como un monopolio sobre Europa. Entonces vemos ese aspecto, vemos a detallar ese aspecto. Entonces en el año 1805 va a vencer a Austria y a Prusia, lo cual va a tener un dominio sobre el continente y eso a él le hace sentir mucho más importante, con mucho más poderío. En el año 1806 va a continuar el bloqueo continental contra Inglaterra, ¿ya? Entonces ese bloqueo era prácticamente lo que Inglaterra siempre trataba de tener, ¿no?, su comercio, todo. Entonces le hace un bloqueo, de tal manera que Inglaterra no puede comercializar con ningún país de Europa. Eso era tal vez un bloqueo que le está haciendo.
Bueno, ese bloqueo van a ser incumplido por un país llamado Portugal. Sé que Portugal en la historia él incumple. Ante el incumplimiento de este bloqueo continental, entonces Napoleón ve que ahí no todos están a su favor. Entonces hay que derrocar, hay que destruir, que, digamos, en cierta manera, ir a esos países que están incumpliendo. Entonces, él trata de ir, ¿no? Una expedición de derrotar o invadir Portugal. Para invadir Portugal tiene que pasar por España. Entonces, España en cierta manera un aliado de él en ese entonces. Pero cuando trata de ir a Portugal, entonces ya posteriormente España no le logra brindar todas las condiciones ya que Napoleón esperaba. Por lo tanto, entonces dice, no, bueno, si no nos deja pasar, entonces finalmente termina invadiendo. O sea, en el fondo, en un primer momento le había dado paz. ¿Ya? Una vez que ya llegaron a España, finalmente lo que termina Napoleón es invadiendo España, ¿no? Termina ya, entonces, digamos, termina conquistando, hasta ciertamente podríamos decir, España. Y en esos entonces, España era, digamos, tenía el dominio de toda América. Entonces ahí podemos ver un gran debilitamiento que ha tenido España, ya que Napoleón va a invadirlo y va a nombrar como el rey de España a su hermano, ¿no? Al Pepe Botella conocido, o como José Botella también, ¿no? Muchos dicen por lo, por el adicto al alcohol. Entonces, eso es lo que se llamaba el bloqueo continental que hace para que un poderoso, digamos, país que había tenido rivalidad con ellos, hay unos 50 años atrás había tenido una rivalidad, ¿ya? Habían tenido esa guerra, la famosa guerra de los 7 años entre Inglaterra y Francia. Entonces aquí va, por eso también habrá sido un antecedente que le hace el bloqueo. Y aquí Inglaterra es un poderoso, ¿no? Es un enemigo directo de Francia. Y en esos entonces Francia había salido derrotado. Entonces con este bloqueo, entonces está tratando que un poderoso país se levante. ¿Ya? Y esta vez Francia de las manos de Napoleón Bonaparte. Continuamos entonces después de bloqueo. Para el año 1808, ¿ya? Iba a buscar lo que es invadir Portugal, termina invadiendo también España, ¿ya? Y finalmente vemos como su hermano José Bonaparte es el que finalmente va a quedarse a cargo de lo que es España. Y él en cierta manera, digamos, debilitando España, va a producir lo que más adelante van a hacer algunos, o se va a aprovechar, digamos, aquí en América para que también las colonias españolas, ya, digamos, consigan su independencia. Esos dominios que se van a ir dando van a continuar, como nosotros sabemos, la parte de la historia del Perú, pero continuamos en la parte de la historia universal. Esta era napoleónica va a continuar con varias campañas que va a tener. Entonces, una de las campañas que va a producir la reacción fue cuando rompe esa alianza con Rusia, ya que Rusia también tenía una cierta, digamos, alianzas con Gran Bretaña. Entonces, si ataca Gran Bretaña, entonces Rusia también siente, ¿no?, que por ahí puede invadirlos a ellos. Entonces, este dominio, ya que están de la expansión que está teniendo, ¿no?, las victorias que ha tenido sobre Austria, sobre Prusia, victorias que está empezando a tener sobre España, victorias sobre Portugal, entonces está habiendo el dominio máximo que pudo haber alcanzado en su apogeo Napoleón Bonaparte, ¿no? Entonces, más adelante, a partir del año 1812, ya empieza poco a poco, sobre todo el año 1813, a empezar a tener su caída. Entonces, esas caídas de Napoleón Bonaparte lo podemos ver en las últimas etapas, cuando él empieza a tener victorias en sus inicios y posteriormente no van a ser tan favorables, ¿no? Ya que los rusos van a terminar con ese digamos, hambre de expansión. Lo vemos un poquito más adelante. Entonces, en el año 1813 se va formando una nueva coalición. Esa nueva coalición que la habíamos visto, creo, en otros cursos también, en otros temas también, llamado lo que se conoce como la famosa restauración, algunas veces lo conocemos como la famosa alianza, ¿ya?
alianzas estratégicas, la cuádruple alianza o la quíntuple alianza, o también conocido como temas de la Santa Alianza, ¿no? Que se van a empezar dando paso a paso. Entonces, esas alianzas van a ser encabezadas por Inglaterra, Rusia, Austria y Prusia, ¿no? Países que se sienten amenazados directamente por Napoleón. Entonces, en todos ellos van a empezar a haber muchas batallas y en una batalla muy importante, sobre todo dado por los rusos, en la batalla de Lits, es donde finalmente van digamos, a derrotar a Napoleón. ¿Ya? Eso fue la batalla tal vez decisiva donde Napoleón va a sufrir su caída. Entonces, esa caída hace que Napoleón va a ser desterrado, ¿ya? Y él se va a ir a una isla, ¿no? Llamado la isla Elba. Entonces ahí va a estar un tiempo, se produce una etapa conocida como la etapa de los 100 días, así se considera. Entonces él va a tratar, ¿no? De que, de una u otra manera, cómo puede regresar al poderío. Entonces, en ese contexto se está desarrollando también a nivel de los otros países el famoso Congreso de Viena. En ese Congreso están tratando de establecer cómo finalmente pueden derrotar a Napoleón, cómo finalmente van a terminar con ese problema llamado Napoleón. Entonces, el Congreso de Viena, desarrollado ya en Austria, entonces van a ver algunos otros aspectos de cómo ellos van ahora a volver a una vez acabando con Napoleón, van a restituir el mapa, van a, digamos, restablecer las monarquías, todo eso estaban viendo en esos acuerdos. Entonces, en ese contexto, ya se va a dar, digamos, una batalla acerca también de Napoleón, ¿no? Napoleón no se siente totalmente derrotado. Desde la isla de la Elba, él va a tomar una última ya batalla, una batalla célebre que se ha conocido tal vez en la historia, ¿ya? Donde, digamos, en esta batalla va a provocar ya una invasión de prusianos, británicos, austriacos, españoles, rusos, van a invadir. ¿Cuál fue esa batalla? La batalla de Waterloo, ¿no? En esa batalla de Waterloo, donde finalmente Napoleón va a ser derrotado. Entonces, y el territorio de los franceses, vuelvo a reiterar, va a ser invadido por prusianos, británicos, austriacos, españoles, rusos, ya, entre otros, que van a ir, ¿no? A un, digamos, a tomar ese control y van a establecer lo que va a ser finalmente la muerte de Napoleón Bonaparte, ¿ya? Lo que va a ser capturado, dice, ya finalmente en la isla de Santa Elena, ¿no? Mucho más adelante. Entonces, de la isla de Elba, ya que inicialmente había sido, digamos, desterrado, él regresa para tener la última batalla y en la batalla de Waterloo él es derrotado y después va a ser llevado a la isla de Santa Elena, ¿no? Ahí va a estar bajo custodia de generales y finalmente ahí es donde él va a terminar, digamos, su muerte. Eso sería tal vez un pequeño resumen de las eras de Napoleón. Y ahí vemos, ¿no? Cómo Napoleón es entregado a los ingleses, donde finalmente le van a enviar a la isla de Santa Elena, ¿no? Donde mucho posterior, más adelante, él va a tener su muerte, ¿ya? En esa isla, como prisionero. Eso es tal vez un resumen de lo que estamos viendo nuestra